Para mí un honor, es para mí una alegría estar otra vez delante de ustedes. Yo me siento gozoso porque estoy delante de ustedes. Hace como un mes estuve acá también predicando. He predicado otros mensajes en otras iglesias y hoy estoy nuevamente acá, que es mi casa. Maranata Elgin es mi casa. Cuando preguntan, hermano, ¿de dónde usted viene? Vengo de la iglesia Maranata de Elgin. Pastor William Rojas. Así es de que yo me siento contento por estar acá. La verdad, estoy contento también de ver a Hugo. Hugo acá, el que tuvo la oración es Hugo. Él es nuevo en el Evangelio. Qué bueno que todos fueran como Hugo, que Hugo vino solo a la iglesia. Un día dice que vio y dijo, ve, esta es una iglesia, aquí se reúnen, y decidió venir. Yo estaba ahí para una tarde de sábado y a mí fue quien se acercó y dijo, oiga, ¿aquí se reúnen? Y yo le dije, sí, vamos a tener una sociedad de jóvenes, pasa adelante. Y así fue como Hugo está aquí en la iglesia. Es una bendición. La verdad, en el libro de Hechos se dice así, que Dios iba agregando a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y Hugo es un testimonio de ello. Bien, vamos a entrar al tema. Hermanos, el tema se llama el testimonio de la gracia. Siempre les he dicho, no soy muy bueno para ponerle tema a los sermones, pero ahí está el tema. El testimonio de la gracia. Y usted va a decir, ¿pero cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? No entiendo. Ahorita lo vamos a entender. Los versículos a leer de memoria son así. Jeremías, capítulo 17, versículo 8. Jeremías, capítulo 17, versículo 7 y 8. Amén. Es una alegría, la verdad, leer la palabra de Dios. Hoy sábado, en su santo sábado, venir y leer su palabra y comer de sus promesas, comer de la Biblia, disfrutarnos en ella. Leo así lo que dice la palabra de Dios. Estoy leyendo en la versión Reina Valera, versión 95. Dice así: bendito el hombre que confía en Jehová, cuya confianza está puesta en Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. No temerá cuando llegue el calor, sino que su hoja estará verde. En el año de sequía no se inquietará, ni dejará de dar su fruto. Iglesia, todos los que me escuchan, ahora yo me digo a mí mismo, yo, por la gracia de mi Señor Jesucristo, soy como un árbol plantado junto a las aguas, junto a las corrientes de agua. Ese es el testimonio de la gracia. Pero hay mucho más que eso. Vamos a avanzar durante 30 minutos en el tema. Pero para empezar, yo me digo a mí mismo, Eric Portillo, como quiera que tú te llames, yo soy como un árbol junto a las corrientes de las aguas. ¡Qué belleza! Hay una gran promesa ahí de parte de Dios. No se fatigará en el día caliente, no dejará de dar fruto en el año de la sequía. Hay una promesa para cada uno de nosotros. Hermanos, la última vez que prediqué acá, hablando del trabajo en la vida cristiana, dije que los cristianos no se toman vacaciones, que la vida cristiana no se toma vacaciones. Ahora voy a decir otra cosa. La vida cristiana, ¿ok?, no es de temporadas. La vida cristiana no es de estaciones. El pasaje que estoy leyendo dice que será como árbol plantado junto a las corrientes de agua, y asegura que no dejará de dar fruto. ¿Ha visto usted en la naturaleza un árbol que no deje de dar fruto? No lo hay. Los árboles frutales dan su fruto por temporada. Ahorita no es temporada de mangos,
pero sí de algo otras frutas. Pero en la vida cristiana, en la comparación de que nosotros somos como un árbol, nuestro fruto es constante. La vida cristiana no es una vida de temporadas. No es que enero voy a la iglesia y febrero no. No es que marzo, abril, mayo y junio voy a la iglesia y los demás meses no. No es que en diciembre yo me alisto en las filas del Señor. La vida cristiana es una vida constante, una vida en acción, una vida activa. Eso es la vida cristiana. El fruto siempre debe de estar presente por la obra que Jesucristo ha hecho en mí. Nuevamente repito, el tema se llama el testimonio de la gracia. Yo soy un testimonio de la gracia de mi Señor Jesucristo obrando en mí. Yo soy ese testimonio. Y ahorita voy a leer un pasaje para que profundicemos más. Hermanos, vamos a leer en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 9. Voy a leer en el versículo 1 hasta el versículo 6 y luego del versículo 13 hasta el versículo 21. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió mientras dure el día. La noche viene cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, versículo 7, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces fue, se lavó y regresó viendo. Ahí está la historia. ¿Qué tiene que ver esto con el testimonio de la gracia, Eric? Vuelva hacia el versículo 4, para el versículo 3. Que ahí hay una palabra muy importante para mí ahora. Ahí hay algo muy importante para lo que yo estoy predicando. Respondió Jesús, estoy leyendo otra vez el versículo 3. No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Sí entendió eso? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y frente a mí tengo a Valeriano, tengo a Hugo, tengo a Jeremy. Valeriano, Hugo y Jeremy. Nosotros hemos sido llamados para que las obras de Dios se manifiesten en mí, en nosotros. ¿Sí? Ese es el testimonio. Para que las obras de Dios se manifiesten en mí. Aquello éramos, ahora somos esto. Lo que Dios ha hecho en mí por gracia y misericordia en Cristo Jesús. Yo era así, ahora ya no lo soy así. El Espíritu Santo me ha cambiado y es para la gloria de Dios. Eso es lo que la gracia hace en la vida de cada uno. Y hay miles y millones de testimonios en las iglesias de lo que la gracia de Jesucristo ha hecho en la vida de los hombres. Los ha recogido ahí donde estaban, como este ciego que mendigaba. Así ha recogido a millones el evangelio, allá donde estaban, en el alcohol, en los vicios de toda índole. Donde quiera que se han encontrado, la gracia los ha encontrado, los ha recogido y las obras de Dios se han empezado a manifestar en ellos. Y todo eso para la gloria de Dios. Hermanos, qué belleza de evangelio. Esto es lo que el apóstol Pablo dijo, que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Yo le estoy predicando a los adventistas del séptimo día. Pero yo oré a Dios para predicarle a alguien que aún todavía
no es adventista del séptimo día, pero que siente en el corazón el deseo de conocer a Dios. Siente que no puede seguir con esa vida que hasta aquí ha llevado. Siente que de seguir así moriría. Este es el momento aceptable. Este es el día de la salvación. No sé hasta dónde me están escuchando. Sí sé que en la Ciudad de México hay una señora muy querida que me está escuchando. Dios me la bendiga. Allá donde está, Dios bendiga su hogar. Dios bendiga su casa, Dios bendiga su familia. Pero también mi mamá desde El Salvador me va a escuchar. Y para aquellos que aún todavía no han aceptado a Dios, Jesucristo es la gran esperanza de la vida del hombre. La palabra de Dios es el manual de la vida en toda circunstancia. En toda circunstancia del hombre, la palabra de Dios es el manual de la vida. Teniendo fe en ella como la palabra de Dios, el hombre llega a ser transformado para la gloria de Dios. La gracia de mi Señor Jesucristo quita todo lo inútil, todo lo impuro, todo aquello que nos separa de Dios y nos vuelve aceptos a la presencia de Dios por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea para Dios. La alabanza sea siempre para Dios. Lo que hoy soy por medio de la gracia de mi Señor Jesucristo sea para la obra de Dios. Jesucristo dijo de este ciego: este está así para que se manifiesten las obras de Dios. Déjate de tradiciones, le dijo a los apóstoles. No pecó ni sus padres, porque los judíos creían que tú padecías una enfermedad como resultado de tus pecados. Estabas pagando las consecuencias. Y sí, toda mala acción tiene una reacción. Lo que sembramos cosechamos. Pero no de la manera como lo veían los judíos. O sea, que si le daba lepra era porque Dios lo tenía castigado. Así lo veían los judíos. Si nació ciego, ¿cómo le hacemos si este nació ciego? Entonces sus padres eran unos pecadores y por eso Dios les dio un hijo ciego. Así lo veían los judíos. Pero no es así, malinterpretando el carácter de Dios. Sí, así se dice, malinterpretando el carácter de Dios. Y Dios dijo: no, es para que se manifiesten las obras de Dios en él. Yo he sido llamado para que se manifiesten las obras de Dios en mí. Dios sabe a dónde estaba yo. Dios sabe quién yo era, hermano. Dios sabe quién tú eras. Y de ahí te llamó. De ahí te ofreció su gracia. Y te dijo: ven, hijo mío. Las obras de mi Padre se van a empezar a manifestar en ti. Tú vas a ser como ese árbol frondoso. Ese árbol bonito que en tiempo de calor no se fatiga. ¿Qué es pues ese tiempo de calor? Cuando vienen las pruebas. Y en el año de sequía, cuando las cosas se ponen terribles, cuando no hay pan para comer, cuando no hay trabajo para vivir, cuando no hay dinero en los bolsillos, cuando faltó todo, ahí está Jehová contigo. Por eso que el versículo anterior decía: bendito o bienaventurado el hombre que confía en Dios. La confianza y la fe van de la mano. Yo no puedo confiar en alguien que no conozco, y eso es verdad. Vaya usted y confíe en alguien que no conoce. Trae algo importante que guardar o que confiar a alguien y se lo va a dar a alguien que no conoce. Oiga, mire, me puede guardar esta computadora, regreso en 2 horas, pero ni conoce al tipo. Usted puede confiar su celular en alguien que no conoce. Usted puede confiar sus pertenencias en alguien que no conoce. Ni no conocemos a alguien, no vamos a confiar nada en él. Usted puede sacar su cartera y decir: mira, cuídame la cartera porque ahí no me dejan entrarla. Y no conoce al tipo, usted no puede confiar en aquel que no conoce. Pero nosotros sí conocemos a Dios. La Biblia da testimonio del carácter de Dios. La Biblia dice que Dios es fiel. La Biblia dice que Dios es amor. La Biblia dice que Dios es poderoso. La Biblia dice que Dios tiene el control de todo.
La Biblia dice que nada sucede en este mundo sin que Dios se dé cuenta. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia da testimonio de lo que Dios es. Y yo le creo a la Biblia. Y predico a aquellos que aún todavía no han leído la palabra de Dios, que le crean a la palabra de Dios, que crean en un Dios todopoderoso. Yo, a través de la predicación, hablo de que Dios es bueno. Estoy dando un testimonio de que Dios es bueno por la obra que ha hecho en mí. Y por la obra que ha hecho en miles. Y por la obra que aún hará en miles. Dios es bueno. Y es digno de confiar en Él. Es digno de tener fe en Él. Así es de que no hay por qué dudar. No hay por qué dudar. Es tiempo de confiar en Dios. Y lo que yo le voy a confiar en Dios no es ninguna pertenencia personal. No es ningún artículo. Lo que yo le voy a confiar en Dios es mi vida. Mi vida es la que yo voy a confiar en Dios. No voy a poner mi vida en manos de un extraño. No pondré mi vida en manos de un extraño. La pondré en las manos de mi Dios Todopoderoso. Ahí pondré mi vida para que sea guardada. Hermanos, que el Espíritu Santo esté tocando sus corazones y puedan ver la profundidad, la anchura y la longitud del amor de Dios manifestada en Cristo Jesús. Leo en el versículo 13 del capítulo 9 de Juan, para continuar con la historia, porque hay algo importante ahí. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Entonces le preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él contestó que es profeta. Pero los judíos no creyeron que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le ha abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él y hablará por sí mismo. Hermano, aquí hay un mensaje que lo encuentro importante. La cuestión es esta: la gracia de mi Señor Jesucristo ha sido rechazada desde que se manifestó en Cristo Jesús. El Evangelio ha sufrido el rechazo de millones. A muchos se les ha presentado el Evangelio con toda la claridad del Espíritu Santo y ha sido rechazado. Los corazones de los hombres se encuentran duros. No me extraño de eso. Jesucristo mismo vivía en constante rechazo delante de los líderes religiosos de la época. Jesús, nuestro amado Salvador, no era monedita de oro para los fariseos, saduceos y escribas y los gobernantes de su época. Habían unos que otros por ahí que creían en Jesús, pero más aún ni lo manifestaban abiertamente por temor al pueblo, por temor a los líderes, por temor a sus compatriotas. Creían en Cristo, pero se quedaban quietos. Aún los padres del ciego sabían bien quién era Jesús. Sabían bien las obras que Jesús había hecho, pero por temor a los líderes de la época se excusaron y dijeron: edad tiene el muchacho,
preguntarle a él, porque los judíos habían declarado que si alguien delante de ellos aceptaba a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que se había sido llamar el Mesías, iba a ser excomulgado de las sinagogas. Eso era terrible, porque si en ese tiempo de castigo, de excomulgación, uno de tus familiares moría, nadie iba a hacer un sepelio por él. Cualquier cosa que sucediera que tuviera que ver con asuntos religiosos, la iglesia del momento, la iglesia judía, te tenía a ti echado fuera. Por eso los padres del muchacho no quisieron reconocer abierta y públicamente a Jesucristo. Ahora bien, Jesucristo hizo lodo, y era sábado, y estos sinvergüenzas fariseos estaban acusando a mi Señor Jesucristo como un hombre pecador. Extremistas estos fariseos, extremistas estos hombres en asuntos religiosos. Creyeron que Jesús, por el acto de hacer lodo, había trabajado en sábado. Ustedes, los que me están escuchando, ¿creen igual? ¿Creen que Jesús trabajó en sábado porque hizo lodo con sus dedos? ¿Qué tanta tierra pudo usar Jesús con un poco de saliva para hacer lodo? ¿Se le puede llamar trabajo a eso? Pero ellos dijeron, este hombre es pecador porque no respeta el sábado. Pero había división entre ellos y decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas? Hermanos, el mensaje puede recibir oposición. La persona, quien lleva el mensaje, el conducto por el cual Dios está hablando, puede recibir oposición. Pero nadie puede negar la obra que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Nadie puede negar lo que antes éramos y lo que ahora somos. Nadie puede decir, estás perdido porque crees así. Algunos dicen que Dios no existe. Algunos creen cosas muy diferentes a lo que la Biblia enseña. No ven como nosotros vemos. Niegan todo lo que la Biblia enseña. Nadie podrá negar lo que Dios está haciendo en ti a través de tu vida. Lo que Dios ha hecho en tu familia, nadie lo podrá negar. La familia que antes eras y la familia que ahora sos, que ahora eres, por la gracia de mi Señor Jesucristo, nadie lo va a negar. Pueden negar la palabra escrita, pueden negarse y criticar a aquel que la lleva, pero la obra que el Espíritu Santo hace en las personas de quienes reciben el mensaje, nadie lo puede negar. Nadie podía negar que este hombre era ciego de nacimiento y que ahora veía, porque lo tenían frente a él y estaba hablando con ellos. Nadie podía negar eso. Que Jesús era pecador, que Jesús no respetaba el sábado, que Jesús era esto, que no era el Mesías, que era un impostor, que demonio tiene, como algunos decían. Podían decir una y mil cosas, pero nadie podía negar que Jesucristo le había devuelto la vista a alguien que había nacido ciego de nacimiento. Y es que los judíos habían tergiversado cada milagro que Jesús hacía. Cuando levantaba al paralítico decía que era obra de Satanás, que Satanás ponía al paralítico así y luego después lo levantaba. Se inventaban una y mil cosas. Pero Jesús hizo esta obra especial en alguien que había nacido ciego, para que los judíos no tuvieran chance de poner en duda el milagro que había sucedido en esta persona. Sí es ciego de nacimiento, por eso lo cuestionaban. Por eso decían, ¿de verdad naciste ciego? ¿De verdad tú eres? Y llamaron a sus padres y dijeron, ¿este es el hijo que ustedes creen que nació ciego? Sí, este es. ¿Y cómo pues ve ahora? Y se metían, estaban emproblemados por el milagro que Jesús había hecho a este hombre. No hallaban cómo sacarse esto, cómo decir, cómo negar el testimonio de Jesucristo. Hoy sí estaban puestos en problemas con este milagro, porque el muchacho, dice la Escritura, había nacido ciego.
¿Qué le parece esto? Podrán decir cosas del Evangelio, podrán decir cosas de la palabra de Dios, pero nadie puede negar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Nadie podrá negar la obra que ha hecho en nosotros. Amén a eso. Y eso es el gran testimonio de la gracia. Así se debería de llamar el tema. El gran testimonio de la gracia. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Hermanos, Dios es luz y en Él no hay tinieblas. La palabra de Dios dice en Mateo que nosotros hemos sido llamados a ser luz también. Leo en el libro de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 14. Libro de Mateo, en el capítulo 5 y el versículo 14 hasta el 16. Fíjese en estos pasajes. Dice así: vosotros sois la luz del mundo, hermanos. Aquí ustedes son el testimonio que la gracia de mi Señor Jesucristo está obrando en ustedes. Ha obrado transformación. Y dice así: ustedes que han sido cambiados, ustedes que han aceptado el Evangelio, no pueden andar escondiéndose. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Versículo 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija. No hemos sido llamados para encerrarnos en monasterios. Hemos sido llamados para vivir en el mundo, entre medio de los pecadores, y dar testimonio de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, para que otros acepten a Jesús a través de mi testimonio. ¿Entiende eso? ¿Es claro eso para usted? Y así debe de ser. El Evangelio es sencillo. El Evangelio es como lechita caliente. Dice: enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Ay, hermano, el Evangelio tiene una gran importancia en el contexto familiar. Jesucristo era acusado de comilón y todas esas cosas porque visitaba a los hogares y comía. Y Jesús decía: la salvación ha llegado a este hogar. Y el apóstol así predicó también un día en Filipos. Ahora bien, la luz primeramente es llevada a los hogares. Y se espera, se pide la mañana. Dios tiene amor para mí. Y Dios me llamó para formar parte de este pueblo. Dios tiene un plan para mí. Dios me llamó a poseer la vida eterna, a ser ciudadano del cielo. A eso me llamó Dios. Dice así: sino que alumbre toda la casa. Y dice así Jesucristo en el versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo hay una gran conexión entre lo que estoy predicando y lo que las palabras aquí están diciendo? Hay una gran conexión en estas palabras, entre el testimonio de la gracia, entre lo que Jesucristo dice, que para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Y Él dice: ¿para qué? ¿Para qué? Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, no soy un buen predicador para que la gente me aplauda a mí. No hago esos grandes sermones bien estructurados y llenos de sabiduría de acuerdo al entender humano para que la gente vea en mí grandes cosas. No me enorgullezco de lo que Dios ha hecho en mí, me siento orgulloso y saludo a unos cuantos nada más. Pues lo que Dios me ha dado no es para mi beneficio. Lo que Dios me ha dado es para que otros alaben a Dios por medio de mí. Vea pues en la naturaleza ese árbol frondoso que leí en Jeremías 17:8, que dice que su fruto siempre está ahí.
Vamos a la naturaleza. ¿El árbol se sirve de los frutos que cosecha? ¿El árbol se sirve de los frutos que cosechan? Un árbol bien cargado de mangos, un árbol bien cargado de naranjas, ¿se sirve de las naranjas? Y dice, no le cortes las naranjas, porque si se las cortas, lo matas. ¿Es así como funciona la naturaleza? No funciona así. El árbol da su fruto para el servicio de los seres creados por Dios, ya sea para los animales o para los hombres. El árbol da su fruto para servir, para dar, porque ese es el principio del cielo. Y si hay algo puesto en ti por Dios, es para darlo, para servir, porque ese sigue siendo el principio de Dios. Dar y servir. ¿A dónde pues queda la vanagloria? No existe tal cosa. La gloria siempre es para Dios. ¿Entiende eso? Qué bonita palabra. Versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Atrévete. Atrévete a que el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. Atrévete a que a otros digan, Dios verdaderamente existe. Lo veo a través de Hugo. Lo veo a través de Carlos. Lo veo a través de Juan. Lo veo a través de María. Lo veo a través de Antonia. Lo veo a través de Marta. Dios existe. La obra del Espíritu Santo ha puesto en ellos una transformación, un cambio total, porque eso es el hombre en Cristo, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es nuevo. Y para el que aún todavía no ha aceptado a mi Señor Jesucristo, atrévete a dar el gran salto de la vida. Atrévete a aceptar a Jesucristo como tu Salvador. Atrévete a ponerte de pie y decir, Señor, aquí estoy. Haz de mí como tú quieras. Ese es el llamado del Evangelio. Un llamado poderoso. Un llamado hacia los hombres a que se arrepientan de sus malas obras y vuelvan al Señor, quien es amplio y misericordioso en perdonar. Ese es el mensaje. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dios bendiga a cada uno de nosotros allí donde están. Dios bendiga a todos aquellos que escucharán este mensaje donde quiera que estén. Porque sé que algunos no lo están escuchando, pero lo escucharán después. Porque sé que el mensaje llegará a otros que aún quizás todavía no son cristianos, pero llegará a otros. Dios les dé bendición a su vida y que el Espíritu Santo pueda de verdad el Espíritu Santo trabajar en la vida de cada uno de nosotros para que todo salga bien, para que la gloria de mi Señor Jesús esté con cada uno de ustedes y sea manifestada hacia los hombres. Como Él es luz, nosotros podamos ser luz en medio de este mundo de tinieblas. Hermanos, los tiempos en los cuales estamos viviendo son difíciles, son duros, son malos, dijo el apóstol Pablo. Desde tiempos de Pablo ya miraba que los días eran malos. Estamos viviendo en tiempos muy difíciles, hermanos. Hay duda, hay escepticismo en todo lo que vendrá. ¿Qué si esto? ¿Qué si aquello? ¿Qué si será así? ¿Qué si será así? Y yo dije en alguna predicación en alguna de estas iglesias, hay mucho vocerío allá afuera. ¿A quién vas a escuchar? ¿A ese vocerío o a la palabra de Dios? Estamos viviendo en el tiempo aquel en el cual Jesucristo dijo que el engaño sería tal que engañaría, si fuese posible, aún a los escogidos. Estamos viviendo en el tiempo aquel en el cual Jesucristo dijo que muchos dirán, aquí está el Cristo, aquí está la verdad, aquí está el camino, aquí. No vayáis, dijo Jesús. No creáis, dijo Jesús. Vea la palabra. Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene a Dios, nadie le honra, nadie le adora si no es por medio de mí.
No hay adoración tal que Dios pueda aprobar, sino en el nombre de mi Señor Jesucristo. ¿Queda claro eso? No existe tal adoración que Dios apruebe, sino solamente en el nombre de mi Señor Jesucristo. Hay muy buenas intenciones en las personas, muy bien intencionados. Creen lo que hacen como que si de verdad fuera para el Dios Todopoderoso. Pero cuando estás desprovisto de mi Señor Jesucristo, cuando lo que tú haces está desprovisto de la fe en el sacrificio expiatorio que hizo mi Señor Jesucristo, todo lo que el hombre hace viene a ser como lo que Caín presentó en el altar. Viene a ser uvas, mangos, naranjas, elotes, pepinos, melones, todo eso. Y eso no tiene valor para los ojos de Dios. La adoración aceptable es aquella que está provista de la fe en Cristo Jesús. El mundo ha entrado en los grandes cambios de los días finales. Wow. El mundo ha entrado en los grandes cambios de los días finales. Repase. Vea los últimos 5 años, 10 años de nuestra historia corta. Repase cómo han ido cambiando las cosas. Jesucristo habló y dijo: como en los días de Sodoma y Gomorra, así será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Repase cómo está el mundo ahorita. Repase el caos de las naciones, el conflicto que hay entre ellas. Los hombres no pueden encontrar paz, las naciones mucho menos. Los líderes que las gobiernan están en igual situación. Nada debería de sorprendernos, nada debería de extrañarnos. Las cosas se pondrán difíciles. El versículo que empezamos leyendo dice: bienaventurado, bendito el que confía en Dios. Hoy vamos a poner la confianza en Dios. Los medios de comunicación anuncian cada día un alto reporte de crímenes y luchas de diferentes índoles. Desde hace años las huelgas se han vuelto un asunto común. Desde hace años. El Espíritu de Profecía habló de ello. Satanás usa esas aglomeraciones de personas para infundir su espíritu en ellos. Dije algo que es verdad y serio. Satanás usa esas aglomeraciones de personas para infundir el espíritu en ellos. No participe en ellas. Se recuerda de aquella muchedumbre que decía: crucifíquenle, crucifíquenle. Demonios habían entre esa muchedumbre. Satanás había tomado el control de sus ánimos y había conseguido que esa gran multitud a una sola voz dijera acerca del Hijo del Hombre, acerca del Hijo de Dios, acerca de la gran esperanza de la humanidad: crucifíquenle. Y dijeron aún más: que la sangre de Él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Se condenaron prácticamente y condenaron a esa nación, a la nación judía. Ahora bien, tal vez nunca pensaron llegar hasta ese punto tan crítico y pedir a una voz que lo crucificara. Pero Satanás se aprovechó de las circunstancias. Satanás había tomado el control. Era la hora de Satanás. Pero esos movimientos, como sucedieron allá, y esas escenas que pasaron momentos antes de que Jesucristo murió en la cruz, serán vueltas a repetir. Y habrá conflictos, habrá caos en diferentes lugares. Así es de que cuando ve cosas como las que pasaron esta semana en el Capitolio de este país, usted empieza a decir: Satanás está obrando. Eso es, Satanás está obrando.
trabaja ese tipo. Trabaja en lo que él cree. Una obra equivocada, pero está trabajando. Pero Dios, quien es el que sostiene a su iglesia con su poderosa mano, no permitirá que Satanás viole las conciencias de aquellos que le están adorando en espíritu y en verdad. Dios es fortaleza, castillo fuerte para su pueblo. Amén. Dios es fortaleza, Dios es castillo fuerte para su pueblo. Las profecías, hermanos, casi han alcanzado su cumplimiento final. Como hijos de Dios debemos pedir a Jesús que nos sostenga con sus brazos para soportar las pruebas que nos amenazan. Jesús dijo que el evangelio sería predicado por testimonio a todo el mundo y que luego vendrá el fin. ¿Dónde está el testimonio? ¿En dónde se están manifestando las obras de Dios? ¿En dónde tú estás puesto? ¿Debajo de la mesa? No es ese tu lugar, hermano. Tu lugar está sobre la mesa para que alumbre a todos los que viven en la casa. Fíjate pues bien a dónde estás puesto ahorita. No vaya a ser que estés en un lugar equivocado. Ponte donde todos puedan ser bendecidos con la obra que Dios ha hecho en ti. El mundo recibirá las últimas amonestaciones. Todo será denunciado. Los pecados que la sociedad actual vive, todo será desenmascarado. Pero muchos denunciarán que el mensaje no es de Dios. Como los fariseos de antaño no aceptaban a Jesucristo, muchos no aceptarán a la persona ni al mensaje que es predicado. Pero nadie podrá negar el gran testimonio que esta obra hará en los últimos días. Dios obrará proezas por su pueblo. El testimonio de cada uno será una prueba segura que el mensaje viene de Dios. Hermanos, hay una palabra que Jesucristo dice a cada uno de nosotros hoy. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una vida activa, es una vida de acción. Sí. La luz es luz, mientras que hay aceite en la lámpara. Pero vaya usted a ver que el aceite se termina y la luz desaparece, que las tinieblas gobiernan nuevamente el ambiente. Yo soy la lámpara. Fíjate que tu lámpara tenga aceite. Ese aceite es el Espíritu Santo en ti. Fíjate que tu luz no se apague, para que alumbre siempre y los hombres puedan dar gloria a Dios. Repito, la vida cristiana es una vida de acción, es una vida activa. Jesús dijo a los hombres: sígueme. ¿Y qué privilegio era ese? Muchos se negaron, pero algunos lo siguieron. Cuando Jesús dice: levántate, el paralítico se levantó inmediatamente. Yo digo: ¿cómo lo hiciste? Yo leo el pasaje y digo: ¿cómo lo hiciste? Cuando Jesús puso lodo en el ciego y dijo: ve y lávate en el estanque, el ciego fue y se lavó. Yo digo: ¿cómo hiciste, ciego? ¿Cómo hiciste para llegar al estanque? Las cosas de Dios no son siempre fáciles. Hay un sacrificio humano también para conseguirlas. ¿Te imaginas cómo fue el ciego al estanque?
Tropezó con una, con dos, con tres y con 4 piedras. Era bastante torpe el ciego. Pero aquel que se llama Jesús había dicho: ve y lávate en el estanque. Y ese era un mandato para él. Y su obediencia consistía en ir. Pero grande fue el fruto de su obediencia. Cobró la vista, hermanos. Cuando aquel hombre paralítico de 38 años, Jesús le dijo: levántate. Duele, hermanos. Duele levantarse. No había podido caminar en 38 años. Sus huesos eran frágiles. Su piel también. No había tensión en su cuerpo. Había que hacer un esfuerzo para levantarse. Pero lo hizo. Hay un esfuerzo en seguir a mi Señor Jesucristo. Yo leo, para ir terminando, en Mateo capítulo 9, versículo 9. Ese es el llamado de Mateo. El llamado de Mateo. Porque también me llama mucho la atención. ¡Qué atrevido! ¡Qué fuerza de carácter! ¡Qué disposición! Ahora hemos predicado muchas veces a personas que tienen 60, 70, 80 años. Les damos el estudio y todavía tienen la osadía de decir: no es tiempo de aceptar a Jesucristo. No estoy preparado. Ya me lo han dicho a mí, se lo han dicho a varios. Y otros que ya son cristianos han decidido ponerse en pausa. Están en pausa porque creen que necesitan un descanso. ¿Ya se cansaron? Si ya se cansaron es porque están usando sus propias fuerzas. Pero si usan las fuerzas que Jesucristo prometió, no se cansarán. Saliendo Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo. Estoy leyendo Mateo 9:9. Saliendo Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Sin más explicación, él se levantó y lo siguió. Un aplauso para este hombre. Sí, que así es la cosa. ¿Sabe qué había allí? Dinero. Su trabajo consistía en dinero, recolectar dinero. Donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. Pero Leví Mateo hizo a un lado esa cosa con todo el dinero que había y se fue siguiendo a Jesús. La vida cristiana es una vida activa. Es una vida de seguir. Seguir es caminar. No sentarse. Esa es la vida cristiana. Caminar en la obra de Cristo. ¿Sí entiende eso? No hay interrupciones. El árbol todo el año da fruto. ¿Hay interrupción? No hay. Llame la atención pues que el árbol de Jeremías 17:8 todo el año da fruto. Eso es contra naturaleza, pero en la vida cristiana es posible. No hay interrupción, no hay pausa. Hay un testimonio constante que ese árbol está siendo alimentado de las aguas del arroyo. Por eso es que da fruto todo el año, sí, porque se está alimentando de las aguas del arroyo y los otros no lo hacen. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces hablamos de seguir ininterrumpidamente. Si te cansas es porque estás usando tus propias fuerzas. Pero si usas la fuerza del Espíritu Santo, no te cansarán. Venid a mí, todos los que estáis cargados y fatigados, que yo os haré descansar. Eso prueba que en Cristo Jesús hay descanso. Eso prueba que en Cristo Jesús hay descanso. La vida cristiana es una vida activa.
Apocalipsis habla de los 144,000. Y en Apocalipsis 14:4 dice algo que me llama la atención. Voy a leer ahí. Qué bonito es leer la Biblia. Como yo no me canso de leerla, pienso que ustedes tampoco. Yo leo Apocalipsis 14:4. Vea una cosa ahí, porque por eso he citado el versículo. Dígame qué conexión hay entre lo que estoy hablando y lo que el versículo va a decir. Está hablando acerca de los 144,000. Y dice así: estos son los que no se han contaminado con mujeres. Eso es profecía, hermano. Ya saben muy bien que las mujeres ahí en profecía significan iglesias, creencias, doctrinas allá. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son vírgenes. La virginidad es espiritual. Pero dice ahí algo importante después del punto: son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Aún en el cielo, hermanos, hay un pueblo que sigue al Cordero de Dios por donde quiera que va. Si ya nos cansamos de seguir a Jesucristo, no estamos aptos para formar parte de este pueblo. La honra y la gloria sea para Dios. Lo que hoy eres en Cristo Jesús sea para darle la gloria a Dios. Este es el testimonio de la gracia. Feliz sábado y que Dios me los bendiga a todos.